Iglesia, hola a todos ustedes, bienvenidos a esta casa, nuestra casa, La Paz y UMEC Corinto. Bienvenidos a nuestro servicio familiar principal del día de hoy. Y pues bueno, el día de ayer no pudimos realizarlo, pero hoy estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes y claramente dispuestos a compartir con nuestro Padre, con Dios. Le invitamos a que pueda preparar su corazón desde ahora, que puedas tener también listo tu espacio allí donde vas a estar. Llama a todos allí en casa para que puedan disfrutar juntos de este servicio del día de hoy en esta noche. También alista tu Biblia, ten alista también tu agenda de apuntes. Y como ya dijimos, ten listo tu corazón, pero también todo tu cuerpo. Vamos a iniciar este servicio del día de hoy con todo el gozo, con todo el amor, alabando y adorando a nuestro Dios. Así que póngase sobre sus pies en este momento. Vamos a adorar a Dios en este momento. Yo creo que Dios me ha hecho libre. Allí en casa usted diga: Dios me ha hecho libre. Todos juntos: Dios me ha hecho libre. Con las palmas. Vamos, allí donde tú estás. Las palmas conmigo. Y es tiempo para celebrar en nuestra libertad. En Cristo, en Cristo, en Cristo. ¡Yeah! Dice: nada podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó. Él rompió toda atadura, me libertó. ¡Vamos! Mi Dios es grande, el destino del honor. Mi Dios es grande y digno de la adoración. Él rompió toda atadura, me libertó. Oh, mi Dios es grande, todos juntos. Mi Dios es grande, el destino del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Allí donde ustedes están, goces en la presencia de nuestro Dios. Crean la libertad que Dios les da en este momento. Libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Todos juntos. Mi Dios es grande, el destino del honor. Mi Dios es grande y digno de la adoración. Mi Dios es grande, el destino del honor. Mi Dios es grande y digno de la adoración. Ese aplauso que está dando en este momento sea con todas sus fuerzas, con todo el amor, para adorar a nuestro Dios en este momento. Y con esa misma libertad que Él nos ha dado, digámosle, que podemos danzar en la libertad de Él, porque somos sus hijos. Amén.
Gracias, Dios. Nuevamente todos juntos. Hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. ¡A danzar! Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Una vez más, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad, queremos danzar, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar todos juntos nuevamente. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar todos juntos. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. De Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Allí donde usted está, crea que esa casa también es casa de Dios. Crea que allí en esa casa hay libertad. Libertad en la casa, cante conmigo. Libertad al danzar. Nuevamente todos juntos. Libertad en la casa. Gracias, Dios. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. De Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres. Por su sangre, libres soy, que somos libres, por su sangre, libres soy, libres soy. Amén. Con esa misma libertad, yo le invito a que puedas tener tus ojos cerrados y puedas darle gracias a Dios por esa libertad que te ha dado. Dios, también creemos que tú eres poderoso. Por ese poder nos has dado la libertad. Hoy clamamos a ti, queremos adorarte a pesar de todas las circunstancias. Eterno Dios, eres mi paz. Cuando ando en aflicción, no temeré lo que vendrá.
eres mi salvación. Todos juntos. Y conmigo estás, tú has sido fiel, aún en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda honra te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, y tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Vamos. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, eres tú. Tú siempre vas a ser nuestra ancla, Dios. Gracias porque nos has sustentado. Gracias porque nos has dado la libertad de compartir contigo en este momento. Solo tú eres poderoso. Y solo tú mereces la adoración y también nuestra alabanza. Gracias por recibir esta oración y esta alabanza en este momento. En el nombre de tu Hijo Jesús damos gracias a ti y nos dirigimos a ti. En tu nombre, Dios. Amén. Amén y amén. Qué bueno es poder adorar a Dios todos juntos, aún estando distantes. Pues bueno, con esa misma libertad también y con ese mismo acto y actitud de adoración vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a estar pendientes y a recibir a nuestra pastora Liliana. Así que, pues bueno, con ustedes aquí está la pastora Liliana. Estén muy atentos a lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Buenas noches para cada uno que está ahí ya en casita, dispuesto
con su familia a ser bendecido por la palabra de Dios. Bendigo cada hogar, cada familia que dispone sus corazones para ser enseñados por Dios en esta noche. Estamos aquí en el nombre de Jesús, llevando a sus hogares vida, llevando a sus hogares bendición de parte del Señor. Mayo, mes de la familia saludable. Hoy entonces tenemos un tema importante. Cada vez que lo que tiene que ver con la familia, con el hogar, con el bienestar, con la salud, es muy importante. Cuando nos casamos, los pecados de mi esposo y los míos se fueron a vivir. Es decir, los pecados de mi esposo y los míos también se casaron, también se unieron. Como que llevábamos todo allí en un paquete. Miremos entonces una porción de la palabra de Dios en este momento que nos indica cómo Jesús consideró que era necesario llegar a una casa, a un lugar. Antes quiero mencionar que casarse quiere decir unir dos piezas. En joyería, cuando se trabaja estos materiales y hacen ese proceso de soldar dos piecitas, se llama casar. Entonces, casar es unir dos piezas. En San Lucas, capítulo 19, del verso 1 hasta el verso número 10, dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo, descendiendo a prisa, le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, todos hablaban pasito, diciendo que Jesús había entrado a la casa, al hogar de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bueno, como ya hemos notado en la lectura, ¿cierto? Zaqueo, un hombre a quien Dios le vio a pesar de su condición, y el lugar donde se menciona esta historia, esta escena, entonces es en Jericó. Jesús está hablando, dice la Biblia, con un hombre pecador. Así que, ¿cuántos pecadores hay en esta noche? ¿Cuántos pecadores hay allí en tu casa, en tu sala, alrededor de tu mesa? Bueno, pueden ser 5 pecadores, 7, 8, bueno, 1, 2, 3, no sé. Lo cierto es que este mensaje en este tiempo va dirigido a los pecadores. A los pecadores que viven bajo un mismo techo, a los pecadores que están conformando un hogar, una familia. Vamos a mirar entonces por lo menos 3 puntos que hacen que podamos considerar cómo este mensaje puede traer vida, puede traer restauración al interior de una casa. Entonces estamos diciendo que cuando nos casamos, nuestros pecados se van a vivir también con nosotros. Para mencionar entonces que primero es reconocer el pecado. Por eso les decía hace un momento, ¿cuántos pecadores hay allí en tu entorno, en tu casita, bajo el mismo techo? ¿Cuántos pecadores? Bueno,
Entonces, eso es lo primero, reconocer que somos pecadores. En Primera de Juan, capítulo 1, el verso número 8, dice que nos habla de esto, ¿cierto? Que por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. Pecado, entonces, es todo aquello que nos aleja de Dios. Y podemos decir de manera puntual, el esposo es pecador, la esposa es pecadora y los hijitos también, porque es algo que hace parte de la naturaleza de los seres humanos desde el tiempo antiguo, desde la concepción. Entonces, estamos hablando de un hogar de pecadores, de una familia de pecadores. Y cuando Jesús estaba allí hablando con él, diciéndole, es necesario que vaya a tu casa, los que estaban alrededor dijeron, está conversando con un pecador. Se fue a la casa de los pecadores, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, por eso es importante que contextualicemos. En la casa, en la familia, hay pecado, hay pecadores, porque quienes practican el pecado, pues son pecadores, somos pecadores. Pecado entonces es lo que nos aleja de Dios. Todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que hace que nuestra comunicación con Dios se interrumpa. Y hay algo más que va dentro de este paquete, ¿cierto? Cuando se inicia una familia, cuando hay ese momento especial del matrimonio, entonces llevamos los pecados también a vivir a esa nueva casa, a ese nuevo hogar. Entonces, allí llegan todas estas situaciones. Podemos hablar del pecado de la mentira, del orgullo, del adulterio, de la fornicación, de varias inmoralidades, ¿cierto? La pereza, entre otros. Bueno, también hay algo que es muy importante mencionar en esta noche y es las costumbres, ¿cierto? Entonces, cada familia estamos diciendo que hay pecadores porque el pecado está delante de la humanidad. La Biblia dice que el pecado está delante de nosotros siempre, pero a la vez hay costumbres. Las costumbres entonces es algo que guía a alguien. Una costumbre es algo que una persona toma como su guía, como su orientación. Las costumbres se aprenden allá en la casa paterna, en el hogar paterno, allí se aprenden las costumbres. Una costumbre puede ser escuchar volumen alto, una comida con mucha sal, una comida muy simple, dejar los zapatos a la entrada de la sala, dejar la toalla mojada, bueno, entre otras costumbres. Entonces, aquí es importante mencionar algo. Bueno, si usted dice, la Biblia es mi orientación, es la que me da luz, y ahí dice, no mentir. Y es algo que está allí como de manera rígida, ¿cierto? No mentir. Pero usted en la Biblia no va a encontrar quizá, no deje los zapatos en el baño o no deje la toalla en medio de la cobija, ya en la cama, ¿cierto? No va a encontrar eso. Entonces, algo es bueno diferenciar pecado, costumbres. Las costumbres como tal no van a aparecer, pero es algo que lleva también como incomodidad, como que rompe la armonía al interior de ese hogar, de esa familia. Entonces nos casamos y llevamos nuestros pecados a esa nueva familia, y algo que también es, llevamos nuestras costumbres a esa familia, a esa nueva familia que estamos iniciando. Entonces, creo que nos estamos ubicando en qué es lo que Dios quiere poner en esta noche, en su corazón y en mi corazón. Entonces, llevamos a los pecados a nuestra casa y también llevamos nuestras costumbres. La Biblia es clara cuando dice, por ejemplo, no mentir. Entonces, ya sabemos que es ocultar y que no podemos ocultar, ¿cierto? Pero la Biblia no va a decir,
No deje la toalla mojada encima de la cama. Entonces, estas cosas son importantes mencionarlas, ¿cierto? Porque cuando hay ese momento de la unión, cuando hay ese momento del matrimonio, quienes van a unirse, es posible que tengan el pensamiento que esa unión los va a cambiar cuando se conocen ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Existe ese pensamiento idealista que nos puede llegar a indicar la unión cambia las personas. Pero déjame decirte en esta noche que esa unión no cambia las personas. Cada quien tiene que llegar cambiado a ese momento de su vida. ¿Ya? Si hay pecados, si hay situaciones que ya ha venido manejando, por ejemplo, un esposo que maneje la mentira, que maneje ocultar cosas, ¿cierto? Entonces, en el momento que se une, es importante dejar ese pecado, porque esa situación, si la lleva a vivir, a instalarse en su nuevo hogar, entonces va a traer consecuencias. Si tiene la costumbre de dejar la toalla mojada, de dejar los zapatos debajo de la mesa del comedor, es importante que también deje esa costumbre, porque a menos que su esposa o el esposo, bueno, no sé, tenga también la costumbre de dejar los zapatos de la mesa, debajo de la mesa, pues sencillamente no va a haber ninguna incomodidad. Pero siempre que se unen dos personas, un hombre, una mujer, van a manejar costumbres diferentes. Entonces, tanto el pecado trae consecuencias a la vida de ese nuevo hogar, como las costumbres que cada uno aprendió en su casa. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, se encontró con esa escena, tanto con el pecado como las costumbres, los hábitos. Y ambas cosas, menciono otra vez, traen situaciones difíciles al interior del hogar. Qué bueno que allí donde está, si está papá, si está mamá, si está la pareja, que vamos como, si es posible, tomar apuntes y decir, bueno, cuando nosotros nos unimos, ¿qué pecados trajiste vos y qué pecados trajiste a vivir acá con nosotros? Y seguramente se van a dar cuenta, ¿cierto? Bueno, cuando yo me casé, yo me traje este pecado a vivir acá. Yo me traje este otro pecado y por eso hoy tenemos estas y estas y estas consecuencias. Que el Espíritu Santo traiga revelación hoy a los hogares, a las personas que están allí. ¿Y por qué no mencionar, bueno, cuando nos casamos yo traje estas costumbres a vivir y que la otra persona pueda decir, pues yo también traje mis costumbres? Y quiero compartirte con toda sinceridad que este tiempo que he estado pensando en esta enseñanza, dije, bueno, ¿cuáles fueron los pecados que yo traje cuando me uní a mi esposo? Y las costumbres también que traje, ¿cierto? Entonces, y esos pecados que yo traje, pues han traído consecuencias. Y esas costumbres también, al pasar los años, he visto las consecuencias. Los pecados entonces nos alejan de Dios y las costumbres dañan también a las otras personas. El pecado nos aleja de Dios, afecta la relación familiar y las costumbres también dañan nuestra relación familiar. Así que cuando nos unimos, nos casamos tanto con los pecados como con las costumbres de la otra persona. Y ese pensamiento idealista de que cuando nos casemos ella cambia, cuando nos casemos él cambia, eso no es verdad. Sigamos entonces adelante con nuestra enseñanza en este tiempo. Bueno, en segundo lugar, es necesario que Jesús venga al hogar. Cuando Jesús vio a Zaqueo, le dijo, es necesario que yo vaya a tu casa. En Lucas 19:5, Jesús le dice, es necesario que yo vaya a la casa de los pecadores. Así que te invito a que tengas ese pensamiento. Si ya de alguna manera has evaluado, sí reconocemos que somos pecadores,
y que tenemos estas y estas costumbres y ha traído estas y estas consecuencias. ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, el paso a seguir es aceptar lo que Jesús le dijo a Zaqueo. Zaqueo, es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Y Zaqueo, dice la Biblia, que le recibió gozoso. Cuando reconocemos que hay pecado, que hay costumbres dañinas, quizá no haya todo el gozo en el corazón, pero el hecho de saber que Jesús va a llegar, que en lugar de muerte va a estar la vida, que en lugar de la tristeza va a estar el gozo. O sea, que esa presencia de Jesús que llega a nuestro hogar produzca gozo en nuestro ser. En el nombre precioso de Jesús, invita hoy, acepta así como Zaqueo. Sí, Jesús, es necesario de verdad que llegues a mi casa y que puedas estar allí para que hagas los ajustes que haya que hacer, para que haya esos arreglos que se necesita en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer y de los hijos, porque los hijos que nacen en ese ambiente de pecado y de esas costumbres, pues sencillamente toman ese estilo de vida. Entonces, es necesario que Jesús venga a tu hogar, se quede allí para hacer esta obra maravillosa. Entonces, cuando Jesús llega al hogar, vemos que ya aparecen como más claramente las consecuencias de ese pecado, de esas costumbres. Y una de las cosas, ¿cierto? De las circunstancias, de los momentos que empiezan a rodear el hogar de esas personas, ¿cierto? Que se casaron y llevaron sus pecados, sus costumbres a esa nueva familia, es la tristeza. ¿Cuántas esposas hoy lloran por el pecado que su esposo llevó a vivir a su casa? ¿Cuántos hombres hoy lloran por el pecado que la esposa llevó a vivir con ellos a su casa? Cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea esa condición pecaminosa, ha llevado tristeza a ese hogar. En Esdras, en el libro de Esdras, el capítulo 10, el verso número 6, dice que Esdras se entristeció a causa del pecado que había en su familia. Cuando hay pecado al interior de un hogar, cuando se llevan esos pecados a vivir, esas costumbres dañinas, hay tristeza en el corazón del esposo, en el corazón de la esposa, en el corazón de los hijos, en los miembros de ese hogar, de esa familia. Hay tristeza. También una consecuencia que hay en los hogares es que Dios se aleja, como veíamos inicialmente. Dios no escucha la oración. Cuando hay pecado, una de las consecuencias es que Dios no escucha la oración. Dios oculta el rostro de esa familia. En Isaías capítulo 59, el verso número 2 dice que Dios oculta su rostro. Dios no escucha la oración. Quizá hay escasez en tu casa. ¿Y cuántas veces has clamado a Dios que provea? Pero parece como si Dios ocultara su oído. Es una consecuencia del pecado. Cuando hay una enfermedad y pasan los años, ¿cierto? Y parece que Dios no nos escuchara. Bueno, esa situación viene a causa de ese pecado que hay en esa familia. Entonces hay consecuencias como la tristeza, como que Dios aleja su oído de la oración que nosotros podamos hacer. En tercer lugar, otra consecuencia que hay en los hogares por el pecado es la muerte espiritual. Cuando hay una unión,
se lleva el pecado a morar, se llevan las malas costumbres, ¿cierto? Entonces hay consecuencias, tristeza, Dios no escucha la oración, la muerte espiritual. La muerte emocional también, y por qué no mencionar la muerte física. ¿Cuántas personas, cuántos miembros del hogar han faltado, ya no existen como resultado del pecado, de la desobediencia, de una costumbre dañina? La muerte emocional, cuando la pareja decide permanecer junta, pero ya no hay amor, pero ya no hay esa iniciativa de estar juntos, de compartir, quizás solamente se está por compromiso o responsabilidad. Entonces hay muerte física en algunos casos, hay muerte emocional y muerte espiritual, porque el pecado nos aleja de Dios. Consecuencias de llevar el pecado a la casa y las malas costumbres. Cuando Jesús llegó a estar a la casa de Zaqueo, sucedió en tercer lugar algo muy importante. En San Lucas capítulo 19, el verso número 6 dice que Zaqueo le recibió. Zaqueo le recibió en su casa, en su familia. Así que en tercer lugar vamos a considerar, queremos recibir a Jesús en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro corazón, que el esposo pueda decir, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, que la esposa quiera afirmar ese compromiso de recibir a Jesús en su corazón, que los hijos, niños, jóvenes, adultos puedan decir, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, que se hace necesario que Él venga a morar, que Él venga a instalarse allí en nuestro hogar, en nuestra casa. Los pecadores tienen comunión con Dios cuando hay una actitud de arrepentimiento. En primera de Juan, capítulo 1, el verso número 9 dice que si confesamos, que si contamos, que si el esposo que llevan 5 años, 20 años, decide primeramente confesarle a Dios sus faltas, sus pecados y reconocer que él trajo costumbres de su casa que dañaron a esa esposa y luego dañaron a esos hijos, entonces va a empezar a haber algo muy especial en esa familia. Cuando la esposa decide confesarle a Dios sus pecados, sus faltas, sus costumbres que trajo de su casa y dañaron el hogar, dañaron la familia que iniciaron. Entonces, los hijos van a empezar a ser bendecidos, van a empezar a estar en comunión, confesar a Dios nuestras faltas, nuestros pecados. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante que creo que vale la pena mencionar. Estoy hablando de confesarle a Dios sus faltas, sus pecados. Ya si consideras necesario confesar a tu esposa, confesar a tu esposo una falta, que ya sea con el acompañamiento y la orientación de un mentor, de un consejero, de una persona de autoridad que haga ese acompañamiento. Esto también es sabio, esto también es importante. Cuando vamos a confesar, cuando los padres deciden confesar a los hijos, es también importante que haya un acompañamiento, que se haga con sabiduría. Bueno, sigamos adelante. Cuando hay una confesión, cuando hay una actitud de arrepentimiento, entonces decimos que estamos en comunión. Cuando la Biblia dice que se sentaron en la mesa y empezaron a compartir, ¿cierto? Entonces eso indicaba que empezó una comunión especial en esa casa, ya cuando Jesús estaba en su hogar. En Efesios capítulo 1, el verso número 5, nos habla que Jesús
¿cierto? Que Dios hace esa obra maravillosa de traer amor al interior del hogar. En Efesios capítulo 1, el verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de su Hijo Jesús. Entonces, cuando hay comunión, viene ese espíritu de amor, viene ese manto de amor, y la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. En San Juan capítulo 10, el verso número 10 dice que hay vida, ¿cierto? Que cuando Jesús llega a un hogar, hay vida y vida en abundancia. En tercer lugar, en San Lucas capítulo 19, el verso número 6, como mencioné hace un momento, hay comunión. En Romanos capítulo 5, el verso número 10 dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo Jesús. Entonces, cuando hay comunión, hay reconciliación también. Cuando Jesús llega para morar a una familia, hay amor, hay vida, hay comunión, hay reconciliación. Bueno, pudiéramos decir, ¿se terminaron las dificultades? Pues no. Se siguen con esos hábitos que quizá llevamos por mucho tiempo, esos hábitos que llamamos hoy costumbres, ¿cierto? Entonces Dios perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, pero esas costumbres que hemos traído desde la casa materna, paterna, ¿cierto? A esa nueva familia, es necesario también tomar decisiones, ¿cierto? Que poco a poco el esposo diga, estas costumbres que traje de mi casa, tengo que sacarlas. Que la esposa diga, mi mamá trataba a mi papá de tal forma, una costumbre, ¿cierto? Entonces yo tengo que tomar la decisión de sacar esa costumbre de mi casa. Y eso es una decisión que poco a poco irás tomando en común acuerdo con tu esposo, con tu familia, ¿cierto? Entonces Jesús llegó a la casa de Zaqueo y generó todas estas situaciones que hoy podemos notar. Jesús está allí en tu casa y Él va a traer esos cambios que se necesitan hacer. Y las consecuencias de que Jesús, como consecuencia de que Jesús esté en tu casa, entonces va a haber amor, ¿cierto? En lugar de odio, vida en lugar de muerte y reconciliación. Que hoy podamos más que nunca tener esa actitud de reconciliarnos al interior de nuestro hogar, al interior de nuestra casa. Y toma la decisión hoy de no hacer más cosas, más comportamientos que te alejen de la presencia de Dios. Y esas costumbres que cada uno trajo de su casa paterna, decida que no estén más en su casa. Aquí aparece la palabra casarse, pero sé también de algunos hogares que decidieron estar juntos sin la bendición de Dios. Eso también es un pecado, vivir sin la bendición de Dios. Así que animo a las parejas que no han dado ese paso del matrimonio, que puedan tomar la decisión de bendecir esa unión, para que su casa, su hogar, repose la bendición de Dios allí en su familia, en su casa, con su esposa, con sus hijos. Y siempre tomando la decisión de dejar esas costumbres que dañan la armonía, que dañan la bendición de esa casa. Voy a invitarte a que hagamos una oración en este momento. Padre bueno, maravilloso, delante de ti están los hogares. Ruego que hagas esa intervención maravillosa que se necesita. Reconocemos que somos pecadores, que cuando decidimos unirnos no tuvimos el cuidado de renunciar a ciertos pecados que cada uno en esta noche ha tenido la revelación del Espíritu Santo para darse cuenta
qué pecados llevó a vivir y costumbres que no han dejado que ese hogar surja como tal. Y en segundo lugar, Señor, reconocemos que esos pecados y esas costumbres han traído consecuencias, como la tristeza, como estar alejados de ti y en algunos casos la muerte física, la muerte emocional, la muerte espiritual. Pero hoy creemos, Señor, tu palabra dice en San Juan capítulo 10, el verso número 10, que tú has venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Así que hoy creo, Señor, esta palabra, que los hogares, Señor, empiezan a tener vida como resultado de reconocer el pecado, de recibirte, Señor, como esa persona que hace parte de la familia, que está siempre presente. Gracias, gracias por ayudarnos a seguir renunciando a esas costumbres que tomamos de nuestras casas, de cada uno de su familia, costumbres que han dañado, costumbres que han deteriorado, costumbres que han dañado esa relación, esa comunión. Ruego que tu Espíritu Santo haga esa obra maravillosa de reconciliar, de traer bendición a los hogares. Gracias por ayudarnos cada día a seguir adelante, Señor. Bendigo los esposos, bendigo las esposas, los hijos, en el nombre de Jesús. Gracias por colocar en el corazón de los hombres y las mujeres que aún no se han casado, a los hombres que decidan honrar esas mujeres que han vivido con ellos durante años, acompañándoles, ayudándolos, para bendición de ellas, para bendición del hogar, de sus hijos. En el nombre de Jesús, trae reconciliación en esta noche. Si estás allí en familia, te pido que se puedan juntar, que se puedan unir y decir: es necesario que recibamos a Jesús en nuestra casa. Es necesario que Él llegue y obre y hable al corazón de cada uno, para que en esta familia haya reconciliación, haya armonía, haya vida. En el nombre precioso de Jesús, gracias por esta palabra, gracias porque, Señor, tú a través de la palabra, tú haces que haya vida, Señor, en el interior de los hogares. Bendigo los hogares de este municipio, Señor, bendigo los hogares, cada familia, Señor, que hoy recibe tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por hacer esa obra maravillosa en el nombre precioso de Jesús. Bueno, mis hermanos, hasta otra oportunidad. Ruego al Señor que esta palabra traiga vida al interior de los hogares. Un abrazo para cada uno. Los pecados de mi esposo y los míos también se casaron. Este tema fue una gran bendición, tanto para los casados o los que tienen familia, como para nosotros los solteros o los que no nos hemos casado aún. Gracias, pastora, por bendecir nuestras vidas, por dejarse usar por Dios en este momento, en esta noche. Hemos aprendido muchísimo. Pues bueno, ya a ustedes queremos ahora invitarles a que puedan seguir ejerciendo, valga la redundancia, este tema allí en casa, con ustedes, con sus familias, con sus cónyuges, en fin. Eso por un lado. Por el otro, ahora queremos mostrarles las fotografías que ustedes mismos nos han enviado con el tema del servicio pasado, fotografías que ustedes postearon, que les dijimos o les motivamos a compartir, para nosotros ver las reacciones de ustedes, ver cómo la están pasando durante nuestros servicios familiares y demás. Bueno, queremos también recordarles nuestros programas de la semana, que son el primero, nuestro servicio devocional matutino, todos los días de 5 a 6 de la mañana los estamos enviando vía WhatsApp, así que quienes ya lo están recibiendo, espero que sigan como siendo bendecidos con este devocional. También ha sido un medio para compartir e interactuar con ustedes. Si no lo estás recibiendo, puedes dejar tu número de teléfono
dejar no. Eso no lo vayan a dejar en los comentarios. Más bien, envíenlos a nuestras redes sociales para nosotros tomar apuntes y tan pronto como se pueda les enviaremos a ustedes el devocional. Número 2, nuestro servicio de oración todos los miércoles a las 7 de la noche. Este servicio lo vamos a estar transmitiendo vía Facebook, así que también les invitamos a que estén muy pendientes en Facebook. Y también, bueno, pues este espacio y nuestro servicio familiar principal todos los sábados a partir de las 7 de la noche. Les recordamos que así como los motivamos al inicio del servicio de hoy, que todos en familia pueden estar listos para compartir con Dios y compartir también su palabra. Pues bueno, no siendo más, queremos orar por ustedes por última vez para que esta noche y también a lo largo de la semana pueden estar siendo bendecidos por Dios. Dios, hola nuevamente. Queremos acercarnos en el nombre de tu Hijo Jesús para darte las gracias por este servicio, para darte las gracias porque nos acompañaste, has acompañado a mis hermanos, mis amigos también que han estado pendientes del servicio, de la transmisión del día de hoy. Gracias por compartir, por bendecir sus vidas allí en casa y queremos pedirte también que en esta noche puedas darnos un buen descanso y a lo largo de esta semana que ya comienza, también tu presencia y tu Espíritu Santo nos esté acompañando. Gracias nuevamente por el servicio de hoy. Ha sido una bendición. Gracias también por nuestra pastora. Bendícela, Señor. Y pues bueno, que tu voluntad se cumpla con nosotros. Nuevamente, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, nos vemos en nuestra próxima transmisión o nuestro próximo servicio. Chao, chao. Bendiciones.